El día de hoy les vamos a presentar un tema bastante interesante y es la exportación de petróleo hacia Suiza. Elegimos este tema debido a que la exportación hacia Suiza en base al petróleo tiene demasiadas cosas a abarcar, demasiados puntos en los cuales tenemos que interactuar y tener en cuenta para pues llevar a cabo el proyecto y que todo salga como lo esperamos. Inicialmente les voy a comentar algo sobre la cultura de Suiza. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que ellos, un valor o algo súper importante para ellos es la gratitud y la privacidad. Son como pilares muy básicos y que están muy impregnados en su sociedad. Por otra parte, ellos pues no son como acá en Colombia que se saludan con extraños que buenos días, así nunca lo haya visto o nunca se haya encontrado con X persona. Aunque son cordiales, ellos no suelen hacer esto. También ellos tienen en cuenta que, como les comentaba, ellos son muy agradecidos. Van a una tienda y pueden expresar su gratitud de dos, tres veces. Es algo pues que no es como muy diferente acá, porque pues nosotros también somos muy agradecidos. Sin embargo, ellos como que siempre lo recalcan mucho en su cultura. También hay que tener en cuenta que en Suiza, en la zona en donde se habla alemán, ellos se saludan o se tratan siempre con sus títulos y con sus profesiones debidas, debido a que esto es como algo súper importante para ellos, para que siempre se mantenga la cordialidad que, como les comenté, es un pilar fundamental para ellos. También se debe tener en cuenta que los suizos son muy reservados, a ellos no les gusta hablar de sus cosas personales ni de cosas íntimas de ellos para tener o para expresar sus cosas personales. Tiene que haber una relación sentimental o tiene que haber una amistad de bastantes años. Se debe tener en cuenta que los suizos son muy estrictos y son muy disciplinados. A ellos no les gustan las llegadas tarde, no les gusta el irrespeto, les gusta todo muy cordialmente y sobre todo ellos son muy estrictos en el ámbito del reciclaje. Ellos no utilizan bolsas de compras, ellos tienen sus bolsas especiales y con reglas precisas en cuanto al reciclaje. Para nosotros poder empezar con todo este tema de la exportación de petróleo de Colombia a Suiza, lo primero que debíamos hacer era conocer acerca del país al cual nosotros queríamos exportar. Entonces lo que hicimos fue un análisis PESTEL, el cual pudimos conocer acerca de lo político, lo económico, lo social, lo tecnológico, lo ecológico y lo legal. Una vez ya conocíamos más sobre este país, implementamos un análisis DOFA, en donde en este pudimos observar las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas que conllevaba exportar a este país de Suiza. Una vez nosotros realizamos estos dos análisis, implementamos unas estrategias, las cuales son, dado que nosotros somos un país bastante atractivo para Suiza por nuestro amplio registro de recursos, que ellos no implementen medidas de proteccionismo extremas hacia nosotros y no nos implementarán las barreras no arancelarias. Otra es poder ampliar el grupo de los países a los cuales se les da prioridad con los TLC y al mismo tiempo poder disminuir las barreras arancelarias. Esto es porque Suiza solamente le da prioridad a países como Alemania, Estados Unidos, Francia e Italia. Otra estrategia es poder identificar la necesidad de involucrarse en el mercado mundial, construyendo alianzas estratégicas con empresas extranjeras para poder reducir costos, mejorar la eficiencia y diversificar los productos. La última estrategia que implementamos fue poder realizar alianzas con empresas extranjeras para que la productividad de Suiza pueda llegar a un gran crecimiento respecto a los demás países de Europa. Bueno, yo quiero entrar a hablarles un poco sobre nuestra población objetivo seleccionada para la exportación de petróleo relacionado con el Tratado de Libre Comercio EFTA entre la República de Colombia y Suiza. Nuestras principales exportaciones e importaciones se realizan por medio de las siguientes tres empresas. La primera de ellas es Coop Mineral AG. Se basa en tres áreas de actividad funcional: el funcionamiento de tiendas de conveniencia, el funcionamiento de gasolineras y la adquisición y venta de productos derivados del petróleo. Nuestro siguiente cliente es SMAN S.A. La actividad comercial de SMAN se encuentra en el área de comercialización de petróleo crudo y productos derivados del petróleo. Y ya por última y no menos importante, FEDCO S.A.
Elegimos esta empresa como cliente, dado a que es una de las cuales cuenta con más experiencia en el sector, también tiene alianzas importantes con las cuales obtuvo experiencias en todos los campos que abarcan las diferentes derivados del petróleo. Incoterms. Bueno, primeramente lo que nosotros hicimos fue delimitar nuestro campo de acción. Nos basamos en el término FCA, Freight Carrier, que va desde la fabricación de la mercancía hasta la entrega de nuestro producto a nuestro cliente en un punto acordado, que en este caso va a ser el puerto de Cartagena, y todos los gastos operacionales desde ese punto hasta ese punto corren por parte de nuestra empresa. Bueno, como punto inicial les vamos a comentar en qué condición vamos a entregar nuestra mercancía, el lugar y el momento en el que vamos a entregarla. Entonces, bueno, ¿en qué condición vamos a entregar el petróleo crudo para que así nuestros clientes potenciales puedan refinarlo a su gusto independiente de la demanda existente en el país, pues, aliado? El petróleo se va a entregar en el muelle Puerto Bahía, el cual tiene un manejo de líquidos al granel totalmente automatizado del país, que cuenta con la más alta tecnología para el cargue y descargue de hidrocarburos, y este tiene una capacidad de transferencia directa a muelle de 1.2 millones de barriles por buque en menos de 36 horas, lo cual es algo demasiado eficiente. Este petróleo, para llevarlo al respectivo puerto, va a ser transportado en un oil tanker trailer, el cual es un tanque de petróleo de crudo especializado y equipado con válvulas de última generación para mantener siempre la presión adecuada para mantener en el estado ideal al petróleo. Nosotros también investigamos acerca de los riesgos al momento de exportar. Uno de ellos es ligados a la competencia, es decir, la copia de productos o de componentes de la propiedad intelectual, también la llegada de nuevos competidores a un mercado, que la competencia contrate a uno de nuestros comerciales. Estos perfiles con experiencia en exportación son muy difíciles de reemplazar. Otro riesgo es ligados al transporte, es decir, que durante el transporte de la mercancía se pueden originar retrasos por múltiples causas. Entre ellas cabe resaltar las formalidades aduaneras complicadas o por documentos incompletos. También los productos se pueden estropear, pueden ser robados o perdidos en el transporte. Todo ello ocasiona costos añadidos y perjudican la reputación de la empresa exportadora. Gastos operacionales. Bueno, les quiero mostrar un pequeño mapa conceptual donde quiero que vean nuestros gastos que van desde las líneas de negocio hasta los elementos de curso. Estos gastos pueden ser por servicios de buques, usos de puertos, amarres o desamarres, canales de acceso, equipos, contabilidad, supervisión de mantenimiento, materiales, sueldos, depreciación, entre otros muchos gastos que se pueden ver. Nuestros gastos operacionales pueden variar desde los $50,000 hasta los 100,000 e inclusive muchos más. Para finalizar, les vamos a comentar respecto a la documentación, respecto a qué documentos requerimos para exportar. Entonces, se debe tener en cuenta que para realizar una exportación en Colombia se deben tener en cuenta el registro como exportador, un estudio de mercado y localización de la demanda potencial, la ubicación de la subpartida arancelaria, y claro está, tenemos que tener en cuenta el procedimiento ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que el documento ideal sería la solicitud de determinación de origen, la declaración juramentada. También tenemos que tener en cuenta los procedimientos aduaneros para el despacho ante la DIAN en el trámite de exportación, lo cual tenemos que tener en cuenta cinco documentos principales, que es la factura comercial, la lista de empaque, si se requiere, en algunos casos no se requiere, el registro sanitario o vistos buenos, también si se requiere, el documento de transporte y demás otros documentos exigidos para el producto de exportador, que esto siempre va variando independiente del producto. También tenemos que tener en cuenta los procedimientos cambiarios, el reintegro de las divisas, que siempre hay que estar en un constante como aprendizaje, ir actualizando la información constantemente, porque por lo general suelen cambiar.